Buenas noches, ¿cómo están? Soy el profesor Marciano Torres Armoa, profesor de análisis. En esta ocasión vamos a tener nuestra clase sobre la unidad 1 de vectores. Vuelvo a hacer la grabación porque no se grabó absolutamente nada de mi clase que tuve con mis estudiantes. Estuvieron entre 7, pero no se grabó lastimosamente. Entonces voy a volver a presentar. La unidad que vamos a considerar es justamente la unidad 1. La unidad que vamos a estudiar ahora es la unidad 1, sobre vectores. Bueno, comenzamos con el segmento rectilíneo. El segmento rectilíneo es la porción, entonces, justamente, consideramos una recta, ¿sí? Acá tenemos una recta AB, y esta parte de A con esta parte B representa el segmento AB, que está comprendido entre el punto A y B. Sabemos que una recta tiene infinitos puntos. Nosotros necesitamos tener solamente 2 puntos. Por 2 puntos pasa una recta. En este caso es el segmento de recta. Por eso acá tiene justamente es una parte de esa recta. Luego vamos a ver lo que es un vector. El vector es una magnitud cuya determinación exige el conocimiento de un módulo y una dirección y un sentido. Es decir, un vector debe tener módulo, dirección y sentido. En este caso podemos ver el vector OP. Entonces tenemos justamente acá la dirección, acá está el origen en O y el extremo en P. O sea que se dirige a P. Entonces acá tenemos dirección, sentido y módulo. Módulo es un valor que puede ser positivo o cero. Analíticamente un vector es representado por una letra con flecha encima. Justamente acá, como podemos ver, vector A, el módulo lo representaremos por la doble barra. Acá tenemos justamente en la gráfica 3, la figura 3. Luego tenemos los vectores coordenados. Si las coordenadas de los puntos extremos A y B son los puntos x1 y 1 y b, x2 y 2. Las coordenadas del vector AB son las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Esta es la forma para poder hallar justamente las componentes del vector A, teniendo los puntos A y B. Entonces, componente del vector final, del punto final sería x sub 2 menos x sub 1 y la componente de y sub 2 menos y sub 1. Esto me va a permitir hallar entonces las componentes del vector A teniendo los puntos A y B. Por ejemplo, para calcular las coordenadas de un vector cuyos extremos son los puntos A1, 2, B4, 3, hacemos, para poder hallar el vector AB entonces, como pusimos vector AB, entonces tiene que ser el punto final, es decir, B sería 4 menos 1, 3 menos 2. Entonces las componentes del vector AB resultaría 4 menos 1 es 3 y 3 menos 2 es 1. Entonces las componentes resultaría 3, 1. Módulo del vector. El módulo de un vector es un número
que puede ser positivo o 0. Si el vector A, cuyas componentes son x e y, entonces el módulo del vector A igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por ejemplo, si tenemos el vector A cuyas componentes son 3, 4, entonces el módulo del vector A sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 9 más 16, raíz cuadrada de 25. Entonces el módulo del vector A resulta 5. Escalar es una magnitud cuya determinación solo requiere el conocimiento de un número. Es un número. Su cantidad respecto de cierta unidad de medida de su misma especie. Un ejemplo típico de escalares serían los números reales, o sea, todos los reales. Indicaremos a los escalares por una letra de tipo ordinario. Las operaciones son escalares, obedecen a las mismas reglas del álgebra elemental. El versor es todo vector de módulo 1. Por ejemplo, sea el vector A cuyas componentes son 1, 0, hallando su módulo tendremos módulo de A igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso me queda 1 al cuadrado es 1 más 0, entonces es 1. Raíz cuadrada de 1. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, el vector A es un versor por tener el vector unitario, por ser 1. Su resultado. Si el vector A es un vector de módulo distinto de 0, es decir, el módulo de A distinto de 0, entonces el vector unitario sería igual a 1 sobre el módulo de A por el vector A. Es un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector A. También decimos normalizar el vector, es decir, cuando dice normalizar el vector, te está diciendo allá el vector unitario. Todo vector A se puede representar por el producto de un vector U de la dirección y sentido de aquel multiplicado por el módulo del vector A, que es un escalar. Analíticamente escribimos el vector A igual al módulo del vector A por el vector U, el vector unitario. Esto será ampliado con un ejemplo cuando veamos el producto de un vector escalar más adelante. Vectores iguales. Dos vectores A y B son equipolentes cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección e idéntico el sentido. Si además tienen el mismo origen o punto de aplicación, son iguales. Tanto la equipolencia como la igualdad entre los vectores dados la representaremos por el vector A igual al vector B. Geométricamente reconocemos que dos vectores son equipolentes si el polígono que resulta al unir sus orígenes por una parte y sus extremos por otra es un paralelogramo. Así como podemos en la figura 4 tenemos los vectores equipolentes A y C, los vectores iguales A y C. Acá tenemos entonces, acá tenemos línea de puntos, vemos acá que se nos forma un paralelogramo. Analíticamente dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Por ejemplo, sean los vectores A cuyas componentes son A1, A2 y las componentes de B, B1, B2. Para que el vector A y B sean iguales, debe ocurrir que A sub 1 debe ser igual a A sub. Acá tiene que ser A sub 1 igual a B sub 1. Y A sub 2 debe ser igual a B sub 2. Acá tiene que ser A sub 1 igual a B sub 1. Y acá tiene que ser A sub 2 igual a B sub 2. A sub 2 igual a B sub 2. Eso es lo que tendría que ser. Acá podemos ver bien acá en este ejemplo. Los vectores A cuyas componentes son 3, 5 y vectores B cuyas componentes son 3, 5. Acá perfectamente podemos distinguir que las componentes del vector A de X es 3 y de Y es 5 y las componentes del vector B también X es 5 y de Y es 5, de X es 3 y de Y es 5. Entonces se aprecia perfectamente que ambos vectores A y B son iguales respecto, opuesto que el 3 es igual a 3 y el 5 es igual a 5.
Era lo que estuvimos diciendo. A sub 1 debe ser igual a B sub 1 y A sub 2 debe ser igual a B sub 2. Esto tienen que corregir, por favor. ¿Sí? Acá está bien. Los vectores P, cuyas componentes x4 y Q, cuyas componentes 2x menos 4 e y, son iguales. Determinan los valores de x e y. Como P y Q son iguales, entonces sabemos que las componentes x debe ser igual a las componentes 2x menos 4. Al efectuar acá tenemos que x es igual a 4. Y como acá la componente y es 4, significa que la componente y de Q tiene que ser 4 también. ¿Por qué? Porque ambos vectores son iguales y tienen que tener las mismas componentes, mismos valores, para la X como para la Y. Operaciones con vectores o suma de vectores. Suma o resultante de dos vectores A y B es otro vector C. O sea, cuando sumamos dos vectores, lo que resulta viene a ser la suma de vectores. En este caso le llamamos vector C. O sea, es otro vector. Obteniendo, trasladando el origen del vector B al extremo del vector A y uniendo el origen del vector A con el extremo de B. Analíticamente representamos vector A más vector B igual a vector C. Como en la figura 5. Acá está la figura. Tenemos el vector A está aquí, el vector B está aquí y la suma del vector A más B está aquí en celeste. Justamente acá podemos ver, entonces el vector C o la resultante, que es una suma, que en este caso le llamamos vector C, es igual a más B, vector A más B. Acá tenemos, para efectuar la suma analítica de vectores, sumamos algebraicamente componente a componente. Por ejemplo, si el vector A es igual a 1, 2 y el vector B es igual a menos 2, 4, entonces el vector A más el vector B sería igual a componente del vector A, 1, 2, más componente del vector B, menos 2, 4. Efectuamos entonces 1 más menos 2, quedaría menos 1 para la componente X. Y 2 más 4 sería 6. Entonces, el vector A más B, su resultante o la suma sería menos 1,6. Interpretación geométrica. Observamos que trasladando los vectores a un origen común, el vector suma corresponde a la diagonal del paralelogramo con el origen en el origen común. Por ello decimos que la suma de vectores obedece a la ley del paralelogramo. Siempre cuando tenemos una suma entonces de vectores, sabemos que me tiene que resultar un paralelogramo. Acá tenemos el vector B y acá tenemos el vector A. Entonces, la suma de A más B es esta parte celeste, la diagonal de nuestro paralelogramo. Acá unimos con línea de punto este extremo con este extremo de la suma y este extremo con el resultado de la suma. Y ahí tenemos entonces un paralelogramo. Y la suma de ambos vectores está acá en el centro pintado en celeste, como vemos en la figura. La diferencia de los vectores A y B. Representamos analíticamente por vector A menos vector B, que es otro vector C, tal que sumado al vector B produce el vector A. Dicho de otra manera, para restar dos vectores, sumamos al vector minuendo el opuesto al vector sustraendo. Es decir, el vector C es igual al vector A menos el vector B. Es igual al vector A más menos el vector B. La diferencia de vectores entonces es un caso particular de la suma. Acá podemos ver vector B, vector A, entonces la diferencia es esta diagonal más corta, justamente acá. A menos B, entonces es este resultado. Producto de un escalar por un vector. El producto de un escalar M por un vector A es otro vector M por A, de la misma dirección que el vector A, pero con módulo M veces el del vector A y un sentido igual u opuesto al del vector A, según sea el escalar M positivo o negativo. Si M es 0, M por A es un vector nulo. Para el primer caso consideraremos M positivo, por lo tanto el vector MA tendrá módulo M veces el del vector A
y conservará su sentido original como lo veremos acá en la figura. Acá está el vector y acá está al multiplicar por MA. Acá está acá abajo. Por ejemplo, si M es igual a 2 y el escalar es M igual a 2 y el vector A es igual a 2, 5, el producto M por A estará dado por M por A igual a 2 por 2, 5. Entonces tendremos 2 por 4, 2 por 2, 4 y 2 por 5, 10. Entonces el escalar M por el vector A resulta 4, 10. Entonces vemos que el escalar 2 multiplica a cada una de las componentes del vector A ambos componentes, a X y a Y. Para el segundo caso, consideraremos M negativo. Por lo tanto, el valor de M por A tendrá módulo M veces el vector A, y un sentido opuesto al del vector A, como lo veremos en la gráfica. Por ejemplo, si M es igual a menos 2 y el vector es 2, 5, vector A 2, 5, las componentes, entonces va a quedar menos 2 por menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 5, menos 10, 2 por 5, 10, digo bien. Entonces resulta, acá podemos ver que son vectores opuestos. Acá el vector resultó 4, 10, 4 positivo, 10 positivo, y acá resultó menos 4 negativo y menos 10 negativo. Acá tenemos el vector A que va para arriba, y acá tenemos al multiplicar por M, entonces la dirección cambió. Acá se iba hacia allá y ahora acá viene para abajo. Este concepto resulta bastante importante para normalizar, es decir, para poder hallar su vector unitario. Por ejemplo, si el vector C igual a las componentes 1, 7, y lo que quisiéramos es normalizar o hallar el vector unitario, entonces lo primero que tendríamos que hacer es hallar el módulo del vector C. Justamente el módulo del vector C es igual a la raíz cuadrada de las componentes 1 al cuadrado más 7 al cuadrado, 1 más 49, 50, factorizando, quitando factores afuera, nos queda 5 raíz cuadrada de 2. Y aplicamos el concepto entonces que vimos anteriormente. El vector U es igual a 1 sobre el módulo de C por el vector C. Entonces acá armamos nuestro vector unitario, cuyas componentes son 1 sobre raíz cuadrada de 5 sobre 2 por 1, 7. Entonces distribuimos 1 sobre 5 raíz cuadrada de 2, 7 sobre 5 raíz cuadrada de 2. Estas componentes, cuando yo halle el módulo del vector U, me tiene que salir 1. Sería raíz cuadrada de 2 sobre 10 al cuadrado más raíz cuadrada de 7 sobre 2 sobre 10 al cuadrado. Y la suma de eso, raíz cuadrada, y me daría 1. Donde este nuevo vector tendrá por módulo la unidad y tendrá la misma dirección que el vector C. Producto escalar de vectores. Dados dos vectores A y B, su producto escalar A por B se define como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo θ que forman. Por lo tanto, el producto escalar, el vector A por el vector B, es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ. El ángulo θ tiene que estar el ángulo θ debe ser menor o igual que 180 grados, pero mayor o igual que 0 grados. Observamos que el producto escalar del vector A por B es un escalar, un número, y no un vector. O sea que el resultado que nosotros multiplicamos, el vector A por B, va a salir un número, no un vector. La expresión analítica del producto escalar de dos vectores, el vector A, cuyas componentes son x1 y sub 1, el vector B, cuyas componentes son x2 y sub 2, está dada por el vector A por el vector B igual a x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2. Por ejemplo, si el vector A, cuyas componentes son 2, 5, y el vector B, cuyas componentes menos 1, 7, entonces A por B es igual a 2 por menos 1 más 5 por 7. Entonces resulta menos 2 más 35, 35 menos 2 da 33. El producto de A por B entonces resulta 33, que es un número, no un vector. Mediante la expresión analítica del producto escalar podemos obtener lo siguiente.
Si el vector A es igual a las componentes X e Y, entonces el vector A por el vector A va a resultar X por X más Y por Y igual a X cuadrado más Y cuadrado igual al módulo de A al cuadrado. Es decir, el módulo de un vector A también se puede escribir como el módulo A igual a la raíz cuadrada de A, el vector A por el vector A. Ortogonalidad y paralelismo de vectores. Si el vector A y B son dos vectores no nulos y el producto vector A por B es igual a 0, esta es la condición para que dos vectores sean ortogonales o perpendiculares. Entonces ambos vectores son ortogonales o perpendiculares si cumple esta condición, que el producto del vector A por el vector B me dé 0. Entonces, si cumple esto, son ortogonales. Si no cumple, no son ortogonales. Acá podemos tener la gráfica cuando los vectores son ortogonales o perpendiculares. Vector A y vector B son perpendiculares, tiene ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si tenemos los vectores A cuyas componentes son 2/3, 1, y el vector B cuyas componentes son 1/3 menos 2/9, realizamos el producto escalar entre ellos. Vector A por vector B igual a 2/3 por 1/3 más 1 por menos 2/9 igual a 2/9 menos 2/9. Nos damos cuenta que acá tenemos entonces fracción homogénea, entonces podemos efectuar esta diferencia directamente. 2 menos 2 y acá me va a dar entonces 2/9 menos 2/9, 0. Cumple perfectamente, entonces como el vector A por el vector B da 0, entonces decimos que los vectores A y B son perpendiculares o son ortogonales. Si el vector A y B son dos vectores no nulos, estos son paralelos. Si el vector A igual a una constante K por el vector B, donde K es un escalar, es decir, un número. Acá tenemos el vector A y el vector B. Por ejemplo, si tenemos los vectores A cuyas componentes son 1 medio, 3 y el vector B cuyas componentes son 1, 6, vemos que el vector B cuyas componentes es 1, 6, al multiplicar por 2, por el escalar 2, entonces vamos a tener 2 por el vector A. Entonces decimos que el vector A y B son paralelos. Otra manera de expresar si los vectores son paralelos, se determina la proporcionalidad de sus componentes. Es así. Para las componentes X en el vector A y B, se tiene que K igual a 1 medio dividido 1. Queda 1 medio. Para las componentes de Y en el vector A y B, se tiene que K igual a 3/6. Entonces al simplificar da 1 medio. Entonces acá comprobamos que sale 1 medio en los dos casos. Y como los valores de K son iguales, entonces decimos que los vectores A y B son paralelos. Porque las constantes coincidieron. 1 medio, 1 medio. Proyección de un vector sobre otro. Sean los vectores A y B dos vectores no nulos. La proyección ortogonal del vector A sobre el vector B se define como el vector proyección del vector A sobre B, igual a el producto escalar del vector A por B sobre el módulo del vector B, que era el vector B por B, B al cuadrado, vector B al cuadrado por el vector B. Acá tenemos entonces la gráfica, el vector A y el vector B. Por ejemplo, para calcular la proyección del vector AB sobre el vector AC, siendo el punto A 6, 0 y el punto B 3, 5, el punto C menos 1, primeramente hallaremos los vectores AB y AC de la siguiente manera. Tenemos acá, para poder armar el vector AB, entonces va a quedar el punto final menos el punto inicial. Quedaría componente, entonces 3, 5 menos 6, 0, entonces 3 menos 6 menos 3, 5 menos 0, 0. Entonces queda el vector AB, queda sus componentes en menos 3, 5. Luego, análogamente para el vector AC, vamos a tener que va a ser componente del punto final menos el inicial.
El punto C es menos 1, menos 1. El punto A era 6, 0. Entonces, menos 1, menos 6. Tengo menos 7 y menos 1, menos 0. Me queda menos 1. Entonces, las componentes del vector AC resulta menos 7 y menos 1. Ahora aplicaremos la fórmula de la proyección. Proyección del vector AB sobre el vector AC. Entonces voy a tener el vector AB por vector AC sobre el módulo del vector AC. O vector AC por vector AC por el vector AC. Entonces la proyección del vector AB sobre AC va a quedar igual a las componentes del vector AB, que era menos 3, 5, y las componentes de AC, que era menos 7, menos 1, sobre las componentes de AC, que es menos 7, menos 1, menos 7, menos 1, por el vector AC, menos 7, menos 1. Efectuando el producto escalar distribuyendo, entonces voy a tener acá esta parte, 21 menos 3 por menos 7, menos 35, más 5, entonces me queda 21, 7 por 3, 21 positivo, menos 5. 21 menos 5 da entonces, justamente en este caso, al simplificar todo, sobre 49 más 1, entonces nos queda, al simplificar toda esta expresión, al restar y al simplificar, me queda 8 sobre 25, es decir, es 16. 16, acá 21 menos 5, entonces 16 sobre 50, y al simplificar me queda entonces entre 2, 8 sobre 25 por menos 7 menos 1. Distribuyendo, entonces tengo menos 56 sobre 25 la proyección y menos 8 sobre 25. Acá tenemos otro ejemplo más. Calcular el módulo de la suma de A más B, del vector, el módulo del vector A más B, sabiendo que el módulo de A es igual a 4, el módulo de B es igual a 6 y el ángulo entre el vector A y B mide 60 grados. Por producto escalar de vectores se sabe que la suma de vectores de A más B al cuadrado es igual a más B, vector A más B por A más B. Es decir, el producto de esta base, estamos distribuyendo A más B por A más B. Aplicando la propiedad distributiva, entonces nos va quedando, distribuyendo el vector A por A más A por B, más B por A, más B por B. Como el producto escalar se cumple con la propiedad conmutativa, es decir, el producto escalar de A por B es lo mismo que el producto de B por A. Es decir, vector A por vector B igual a vector B por vector A. Cumple la propiedad conmutativa. Entonces podemos escribir de esta forma. Vector A más vector B por vector A más vector B igual a por A más 2AB más B por B. Entonces, donde A por A igual al módulo de A al cuadrado igual a 4 al cuadrado, 16. El módulo de B por B igual a B al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Entonces, el vector A por el vector B igual al módulo de A por el vector B por el coseno de θ igual a 4 por 6 por coseno de 60 grados. Efectuando en la calculadora, esto resulta 12. Entonces, tenemos que el módulo de A más B al cuadrado es igual a toda esta expresión, 16 más 2 por 12 más 36 igual a 16 más 24 más 36, esto da 76. Recordemos que este cuadrado le convierte al otro miembro en raíz. Entonces tenemos finalmente que el módulo de A más B igual a raíz cuadrada de 76, que es igual a 2 por raíz cuadrada de 19, que aproximadamente resulta 8,72. Determinar el vector o escalar si el vector A igual a 2, 4 y B 4 menos 3 y el vector C menos 3, 2. Tenemos la diferencia, el vector A menos el vector B. Esta diferencia representa un vector y sus coordenadas se obtienen restando las coordenadas respectivas de punto A y B. Es decir, el vector A menos el vector B igual a las componentes 2, 4 menos las componentes 4 menos 3. Entonces voy a tener 2 menos 4 y 4 menos 3. Entonces voy a tener 2 menos
4 menos 2 y 4 menos 3 va a dar 7. Menos 2, 7. El ejercicio B. 7 por el vector A menos el vector B, el módulo. Lo anterior corresponde a un escalar. Pues el módulo de la diferencia es 7A menos B. Determinaremos en primer lugar la diferencia. Entonces vamos a tener 7 por el vector A, sería 7 por 2, 4, menos las componentes de B, que sería 4 menos 3. El 7 multiplicándole a 2, 4 tenemos 14, 28. Y al efectuar acá la diferencia tenemos 14 menos 4, tenemos 10, 28 menos 3, tenemos 31. Entonces resulta 10, 31. 10 para la componente X, 31 para la componente Y. Luego tenemos el módulo de 7 por A menos el vector B es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 31 al cuadrado. Esto resulta, efectuando el cuadrado, 100 más 31 por 31, efectuando la suma, raíz cuadrada de 1061. Y da una raíz cuadrada inexacta, da un resultado de 32,57. Si el vector A igual a componente 5 menos 2 y el vector B igual a componente menos 4, 3 y el vector C igual a componente menos 6, 8, es determinar los escalares H y K tales que la expresión el vector B igual a H por C, por el vector C, menos K por el vector A. Para obtener los valores de H y K, sustituimos los vectores dados en la expresión de la siguiente forma. El vector B, las componentes del vector B son menos 4, 3. Multiplicamos el escalar H por las componentes del vector C, que es menos 6, 8, menos el escalar K por las componentes de A, que es 5 menos 2. Distribuyendo, efectuando, tenemos entonces que finalmente me queda H por menos 6H, 8 por H, 8H, menos 5 por K, 5K, y menos K por menos 2K. Entonces, luego efectuando la diferencia, menos 6H menos 5K, 8H más 2K. Entonces acá nos resulta una pequeña ecuación, un sistema. Como estamos diciendo que esta componente es igual a toda esta expresión, entonces esta componente X menos 4 igualamos a menos 6H menos K, menos 5K. Y luego 3 igual a 8H más 2K. En la última parte entonces se tiene una igualdad de vectores. Entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Menos 6H menos 5K igual a menos 4. Es lo que dijimos acá. Menos 6H menos 5K igualamos a menos 4. Y luego 8H más 2K igualamos a 3. Y acá tenemos lo que se llama sistema de ecuaciones. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. ¿Cómo sabemos si un sistema de ecuaciones tiene finitas soluciones? Cuando hay misma cantidad de ecuaciones y misma cantidad de incógnitas. En este caso tengo dos ecuaciones y tengo también HK, es decir, dos incógnitas. Entonces tiene finitas soluciones. ¿Cuándo tiene infinitas soluciones? Cuando tengo, por ejemplo, póngale que tengamos solamente una ecuación. Por ejemplo, menos 6H menos 5K igual a menos 4. Suponiendo que sea solamente una ecuación, ahí en ese caso iba a resultar infinitas soluciones cuando hay más incógnitas que ecuaciones. Pero en este caso, como hay misma cantidad, vamos a tener, ya dije, finitas soluciones. Significa que no vamos a tener infinitas soluciones. Bueno, entonces vamos a hacer por el método de reducción este sistema. Acá, por ejemplo, en el ejemplo eliminamos K. Entonces, la primera ecuación multiplicamos por 2 y la segunda ecuación multiplicamos por 5. Entonces, la primera va a quedar 2 por menos 6 menos 12H, 2 por menos 5 menos 10K, 2 por menos 4 menos 8. Entonces, la segunda ecuación multiplicado por 5, 5 por 8, 40H, más 5 por 2, 10K, más 5 por 3, 15. Efectuando, restando signo, cantidad igual al signo contrario. Acá se reduce K, 10 menos 10, 10K menos 10K se va, es 0, menos 12H más 40 resulta 28 y menos 8 más 15 resulta 7. Despejando 28
queda entonces h igual a 7 sobre 28. Simplificando me queda h igual a 1/4. Ahora vamos a determinar el valor de k. Una vez que obtuvimos el valor de h, este valor podemos llevar en la ecuación 8h más 2k igual a 3. Entonces reemplazamos 8 por 1/4 más 2k igual a 3. 8 por 1/4, esto va a resultar acá 2k más 3, justamente acá, 2k más 3. Enviando para el otro miembro voy a tener 2k igual a 3 menos 2, en donde 2k igual a 1, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, entonces k resulta 1/2. Dados los vectores m igual a menos 2/3 m, el vector n igual a n 4/5, determina los valores de m y n de modo que a, m y n sean ortogonales. Dos vectores son ortogonales. Que dos vectores sean ortogonales implica que el producto escalar de m por el vector m por n tiene que ser igual a 0. Entonces pongo las componentes de m y n, distribuyo y obtengo entonces que m es igual a 5/6 por n. Esto se verifica para cualquier valor de n. Por lo tanto, el valor de m y n es arbitrario. Cualquier valor puede ser. Segundo problema. Que el vector m y n sean vectores unitarios. Un vector es unitario cuando el módulo del vector es igual a la unidad. Aplicando este concepto a m y n, al vector m y n tenemos módulo de m resulta entonces menos 2/3 al cuadrado más m cuadrado igual a 1. Elevando al cuadrado miembro a miembro para eliminar raíz cuadrada, entonces obtenemos. Recordemos que al elevar al cuadrado este miembro y este miembro, entonces por un lado este cuadrado que acá vemos le elimina al índice, entonces ya me queda fuera menos 2/3 al cuadrado, queda 4/9 más m cuadrado igual a 1 al cuadrado me da 1. Despejando acá 4/9 voy a tener 1 menos 4/9, entonces queda 5/9. M cuadrado igual a 5/9. Recordemos que este cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro. Y como es una raíz cuadrada, sabemos que tenemos doble signo. Como es potencia par, tengo más y tengo menos. El resultado queda m igual a más menos raíz cuadrada de 5 sobre 3. De la misma manera se obtiene el valor para n. Hallamos también el módulo, elevamos también al cuadrado y tenemos n al cuadrado más 4/5 al cuadrado, todo eso al cuadrado y 1 al cuadrado también. Entonces este cuadrado se va con este índice, me queda acá este primer miembro sin cuadrado, sin la raíz ya, n cuadrado más 16 sobre 25 igual a 1, en donde despejo 16 sobre 25 que está sumando pasa al otro miembro restando. Entonces tengo n cuadrado igual a 1 menos 16 sobre 25. Y el cuadrado al otro miembro le convierte en raíz. Y como tengo n igual a raíz cuadrada de 9 sobre 25, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces los valores de n que resultan son n igual a más 3/5, n sub 1 y n sub 2 igual a menos 3/5. Y así entonces damos por terminado este pequeño repaso. Bueno, nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Como les vuelvo a reiterar, esto tuve que volver a grabar porque mi grabador me falló cuando estuve con los estudiantes. Entonces por eso volví a grabar. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.